Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les damos la gran bienvenida a esta nueva serie que se llama Las aperturas y las defensas en el tiempo. En este primer episodio vamos a estar visualizando la apertura española, y no particularmente la apertura española que conocemos hoy en día, que nosotros sabemos que tiene una teoría bastante extensa, y bueno, bastante extensa pero no complicada, sino que es muy amena de jugar y bueno, está bastante interesante. Sin embargo, aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan una cuestión. Hoy en día basta comprender el módulo y ver si una jugada es correcta o no, pero ¿se podía hacer así en el año 1850? ¿Se podía hacer así en el año 1840, 1870, 1900? La realidad es que no. Todo dependía casi que del análisis de un conjunto de jugadores experimentados, ¿de acuerdo? Entonces ese es el principal detalle con esto. Muy bien, piezas blancas para, evidentemente, Howard Stoughton. Howard Stoughton, ustedes lo conocen de los tableros Stoughton. Y bueno, piezas negras, evidentemente, para Bernard Horwitz. Nosotros no vamos a indagar mucho en la historia de estos dos personajes, que déjenme les digo que fue bastante curiosa y fue bastante entretenida, muy interesante. Más adelante a lo mejor y vemos un poquito de aspectos históricos, pero ahorita lo que me interesa es más que nada las aperturas, ¿de acuerdo? Y las defensas. Muy bien, de hecho ese es el objetivo. Próximamente haremos una serie de historia del ajedrez y toda la cosa, pero de momento vamos a centrarnos en lo teórico. Esta partida fue jugada el 2 de febrero de 1849 y bueno, efectivamente se va a jugar, como bien lo saben y como bien lo han visto en el título, una apertura española. Muy bien, vamos a comenzar. La partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, se plantea la apertura española y hoy en día tenemos tres principales respuestas. Bien puede ser, por ejemplo, A6, que se lo conoce como la defensa Murphy. O bien puede ser como por ejemplo caballo F6, que se le conoce como la defensa berlinesa. De repente he escuchado que muchos le llaman defensa de Berlín, que a ver, es lo mismo. Defensa berlinesa y defensa de Berlín es lo mismo. Otros le llaman el muro de Berlín, lo cual es curioso, como ustedes le quieran llamar. Lo importante que tienen que saber es que esto se asemeja mucho a una defensa Petrov. Si se dan cuenta, tiene la misma configuración de peones y caballos en el flanco de rey, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque existen elementos aquí como el alfil de B5 y el caballo de C6 que impiden que lo podamos considerar como una defensa Petrov. A esto, bueno, las blancas tienen dos posibles contestaciones. Primeramente con D3, la famosa anti-berlinesa, y bueno, lo más clásico es jugar en roque corto, que se le conocería como la línea principal de la defensa berlinesa, lo que seguiría caballo por E4, D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, rey por D8. Y si se dan cuenta, llegamos a un final apenas en la jugada número 8, lo cual no vayan a creer que es bueno para las blancas en el sentido de que van ganando, debido a que, por ejemplo, las blancas están con enroque, las negras están sin enroque. Eso no es así. O sea, yo sé que de repente se suele pensar de esta manera. Sin embargo, hay que recordar que como las blancas y las negras ya no tienen damas, ya no se encuentran en el tablero, las negras se pueden defender muy bien y de hecho se le considera una variante muy tablífera. Muy bien, pero esto no fue lo que se jugó en la partida, sino que se jugó dama F6. Dama F6 se le conoce como la variante Gunderam, lo cual esto se marca como una imprecisión hoy en día. Bueno, más que una imprecisión, una jugada un poquito dudosa. ¿Por qué precisamente? Porque ya no se juega hoy en día. Sin embargo, recuerden que no estamos viendo cómo se juega la apertura española, estamos viendo cómo se jugaba en el año de 1846. Y esto es bastante importante porque de repente muchos jugadores que no han leído la apertura española, jugadores que no conocen bien la teoría, jugadores que apenas están empezando a introducir en el ajedrez, pero no solamente en el mundo ajedrecístico per se, sino que también en el ajedrez teórico como tal, juegan de la misma manera que jugadores de 1846, ¿de acuerdo? Si alguna vez ustedes hicieron dama F6, por ejemplo, estarán jugando una de las aperturas y variantes clásicas que se jugaban, pero en 1800, y estamos en el año 2022. Entonces, no podemos jugar lo mismo. Hoy en día, si un jugador experimentado juega dama F6,
no se le consideraría como una imprecisión porque lo haría a propósito, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, ya está. Entonces, caballo C3, alfil D6. Alfil D6 es un poquito impreciso, precisamente porque este alfil está sosteniendo, está literalmente sosteniendo el peón de E5, pero era necesario hacerlo con un alfil. De repente muchos hubiesen pensado en hacerlo con D6, transponiéndolo a una tipo variante antigua de Steinitz dentro de la apertura española, pero tampoco es el caso. Lo que se tiene que hacer principalmente y primeramente es reforzar el caballo y luego ahora sí pensar en proteger el peón de E5, lo cual es importante que ustedes sepan por qué. En la apertura española el peón de E5 es un punto de ataque para las blancas y es una debilidad para las negras si no la saben controlar. Pero es una debilidad a largo plazo, no es una debilidad de que sabes que se te está cayendo E5 ahorita, no. Generalmente ocurre a los 6, 10, 15 movimientos, entonces no le tienen que prestar mucha atención justo ahorita en el sentido de que es una emergencia, porque no lo es. A esto seguirá enroque corto, A6, alfil A4, G5... con ventaja para blancas, pero con mucha iniciativa para negras. Muy bien, va. Entonces aquí se jugó alfil D6, ya dijimos por qué no. Caballo D5, dama G6 y D3. D3 es un poquito curiosa esta jugada, debido a que lo que se tenía que hacer era precisamente jugar con un enroque. ¿Pero por qué motivo? D3 es más que nada para que no se caiga el peón de E4, pero ¿era tan malo que se cayese? La realidad es que si se jugaba en enroque corto y aquí las blancas osaban a capturar, las negras osaban capturar el peón de E4, lo único que harían sería abrir líneas para las blancas y eso evidentemente más que hacerle bien a las negras les haría un mal, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces caballo C7, caballo H4, dama E6, caballo E3, alfil C5, alfil C4, dama F6, caballo F3, evidentemente tapando todo y protegiendo todo el enroque corto, aunque aquí nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente van ganando las blancas precisamente por un mayor espacio en el tablero y bueno, ustedes saben que la falta de espacio de las negras se está empezando a notar un poquito. D6, C3, este C3 era preciso, caballo H6, lo cual este caballo H6 puede resultar un poquito raro en el sentido de que cómo lateralizas un caballo. Y sí, de hecho sí. No es impreciso en el sentido de que la partida esté perdida porque siempre hay ideas de reciclaje, pero por supuesto que se puede jugar. Enroque corto y aquí el error de Bernard Horowitz, alfil G4. ¿Por qué esto lo marca como error grave? ¿Porque pierde pieza? Por supuesto que no. Lo que pasa es que tras caballo por G4 y caballo por G4 nos damos cuenta que este caballo en realidad no está jugando, está extremadamente lateralizado. Oiga, pero es que está atacando aquí en H2. Sí, bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente está atacando en H2, solo que punto número 1, una pieza no puede atacar el enroque, siempre tiene que haber como mínimo 2. Y otra cuestión es que aquí hay dos defensores muy potentes, entonces no tiene sentido que el caballo esté ahí si el ataque todavía no está armado. Tras A4, A5, alfil D2, un poquito dudoso en el sentido de que era un poquito mejor D4 aprovechando la ventaja que tenía en central, porque tras E por D4 y C por D4, el alfil también se iba a tener que retirar y si se dan cuenta hay dos piezas enemigas totalmente fuera de juego. Entonces, bueno, a lo mejor y el alfil de B4 está haciendo algo, pero definitivamente no tanto como lo puede estar haciendo en una partida, en una variante de apertura española actuales, ¿de acuerdo? De hecho, precisamente por eso es tan valiosa las teorías y las variantes que han estudiado los maestros de élite, que nos otorgan con mucho entusiasmo. Muy bien, pero bueno, esto no fue lo que se jugó en la partida. Tras alfil D2, dama G6, H3, lo cual es un poquito curioso porque tras H6 únicamente permite que el caballo regrese al juego. ¿Qué se tenía que hacer? Este caballo aquí no está haciendo absolutamente nada.
lo cual en caso de que lo ahuyentemos con H3 nada más haríamos que se recicle solito. Por lo tanto, un H3 no es lo más prudente aquí, sino que, como bien lo comentamos, deberíamos de aprovechar la ventaja que tenemos en el centro. Pero bueno, va, H3, caballo F6, D4, E por D4, C por D4, alfil B6. Qué curiosa jugada. ¿Por qué? Porque estamos en un simple dilema de pieza buena, pieza mala. El alfil de C5 es una pieza mala, por lo cual jugar algo como alfil B6 simplemente está permaneciendo en el tablero, existiendo. O sea, físicamente está en el tablero, pero mentalmente está de vacaciones. Cuando nosotros tengamos una pieza mala y veamos que nuestro enemigo tiene una pieza buena, es sustancialmente mejor ofrecer un intercambio de piezas, como por ejemplo alfil B4, para que en caso de alfil por B4 y A por B4 nos deshagamos de esa pieza mala. ¿Que aquí va ganando el blanco? Por supuesto, pero al menos ya no tenemos una pieza mala. Y recuerden, todo lo que no aporte se debe de ir. Muy bien, pero aquí se jugó alfil B6, E5, caballo D7, dama E2 y D5, cerrando el centro cuando en realidad lo debían de abrir. ¿Por qué es tan mala esta jugada de D5? Tiene varias razones, pero la principal es que cierra el centro. Y si se dan cuenta, este alfil ya ni siquiera va a hacer nada. Si antes podía aspirar tras D por E5 y caballo por E5 o incluso D por E5 a tener una diagonal directa hacia el rey, justamente con D5 se cierran todas esas posibilidades y ahora no tienen pieza de menos, pero es como si la tuviesen. Tras alfil de 3, dama H5, rey H2, quitándose F5, una jugada muy altruista, pero recuerden que se puede jugar E por F6, peón al paso, caballo por F6. Nótese por favor que el enroque del negro es inexistente, es totalmente nulo. Y bueno, de hecho serviría muy bien un alfil de casillas negras, pero ¿qué le pasó? Está totalmente fuera de juego. Entonces hay que gastar tiempos para recuperarlo. Tras torre a E1, caballo G8, lo cual caballo G8 es una jugada curiosa porque, bueno, generalmente lo que se hace hoy en día es enrocarse y estar apuntando con las torres justamente en la columna F, haciendo jugadas de 2 en 1. De repente muchos se pueden preguntar, oye, pero no está cayendo el caballo de E7. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque tras torre a E8, entonces nos vemos en un dilema muy curioso. La dama tiene que retirarse completamente del juego, entonces es una cosa por otra. Obviamente aquí no vamos a intercambiar torres porque como el blanco tiene pieza de más, seguir intercambiando no es lo adecuado, sino que lo adecuado es seguir haciendo amenazas, como por ejemplo caballo E4, amenazando al alfil. Por supuesto, son solo amenazas. Nuestra intención no es capturar como tal, sino formular un ataque lo suficientemente potente para que nosotros podamos intervenir en el juego y compensar esa pieza de menos que tenemos. Pero bueno, esto no fue lo que se jugó en la partida. He regresado a toda la posición. Vamos a regresarla. Muy bien, perfecto. Entonces, justamente aquí fue que se realizó caballo G8, lo cual, curioso, pero bueno, fue lo que se realizó. Alfil G5. Alfil G5, ¿por qué es mala? La realidad es que esta no es mala. Alfil G5 es buena jugada, solamente que había una mejor. En este caso, G4. No se sorprendan con esto. Recuerden que esta partida se jugó en 1849. ¿Qué quiere decir con esto? Queremos decir que las ideologías de un jugador de 1850-1849 no son para nada parecidas a las ideologías que hoy en día tenemos. Antes se creía que tener un peón doblado era muchísimo peor de lo que hoy se sabe que es. Hoy sabemos que un peón doblado no necesariamente es tener la partida totalmente perdida, ¿de acuerdo? A lo que siguió tras alfil G5, dama F7, caballo E5, dama E6, dama H5 jaque, rey F8, caballo G6 jaque.
H por G6 y si se dan cuenta aquí tienen pieza calidad de más a la vez de que están amenazando a la dama, de tal manera que lógicamente la dama se tiene que retirar, pero no se puede retirar así como así, necesita tener un tiempo de ventaja, si no sería mucha la ventaja de las blancas. Entonces por eso juega dama D6 y va con jaque. F4, torre 8, torre 2, alfil por D4, lógicamente ganando el peón central, aunque esto no tiene mucha relevancia como tal. Es importante considerar que a lo mejor y ganar el peón central tiene mayor importancia porque controla G7, que puede ser un punto de ataque como lo veremos a continuación, pero ganar un peón central en estas partidas no es tan relevante precisamente porque es más importante proteger al rey que ganar un peón central, ¿de acuerdo? Entonces torre F1, rey F7 desclavándose, dama H7, caballo F6, torre por E7, jaque torre por E7, alfil por G6. Si se dan cuenta, esto no es un sacrificio como tal, sino que simplemente están extrayendo al rey, le están quitando casillas y lo están volviendo a dejar totalmente sin espacio. Tras dama H8 jaque, caballo G8 y alfil por E7 jaque. Si se dan cuenta, es indiscutible que a la siguiente, tras dama por E7, va a seguir torre por E7 y tras rey por E7, justamente aquí, dama por G8 y la partida estaría totalmente perdida. Precisamente por eso, justamente tras alfil por E7 jaque, Bernard Horowitz abandonó la partida. Muchísimas gracias por haber visualizado. Espero que les haya gustado esta partida, un breve análisis ligero. Muy bien muchachos, muchísimas gracias por visualizar. Les recordamos que tenemos una página web con una serie de cursos, pueden ir a visitarlos y los esperamos. Nos vemos en clase. Chao chao muchachos, cuídense mucho.